Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carmelo? Bueno, mira, bien Bienvenido. contento de iniciar este programa de Somos de Katia, que es el primer programa del año 2022 para el grupo de la generación 77 y toda esa gran cantidad de personas que son nuestros seguidores, que nos leen, nos escuchan, nos animan, nos hablan y resulta bien interesante hacer este tipo de trabajo de investigación y sobre todo cuando se trata de gente del área que uno conoce. En este caso particular, vamos a hablar de una persona que hizo una excelente labor por la juventud entre la década de los 60, 70, 80 y un poquito más, y de alguna manera como que no se le hizo el debido reconocimiento a su tiempo. Es así. Estamos hablando del profesor Rubén Gómez Loyosi, a quien cariñosamente apodábamos nosotros Pinocho. Y no solamente nosotros Pinocho, porque hasta uno de las personas que ahora nos van a acompañar con los audios, también le llaman cariñosa Pinocho, Sí, prominente nariz. Entonces, cuán interesante resulta el trabajo de una persona como esta, que de una manera silenciosa, porque realmente es un personaje que en la investigación que hicimos Carmen y yo, a través de algunos contactos, nos pudimos dar cuenta que él, la parte de la administración del deporte y la recreación con su grupo, era muy aparte de su vida personal y particular. No mezclaba absolutamente nada de eso y era muy como un poquito cerrado. Inclusive, le comentaba yo a Carmen y a otra persona que el profesor no manejaba y podía manejar porque él no tenía un mal estándar de vida, porque era sí, una persona se vestía muy elegante, siempre andaba muy bien combinado y él, una característica, llegaba en un taxi y se iba en un taxi. El sí. taxi lo llevaba, el taxi lo traía. Entonces, esas particularidades de algunas personas, en este caso de nuestro amigo el profesor Pinocho, posteriormente cuando uno empieza a indagar, le llama mucho la atención. Él hizo ese trabajo y como bien nos lo dice también uno de sus hijos, y ustedes lo van a saber ahora en el relato, no se lo voy a adelantar, porque su historia del basquetbol no, no está disociada con su historia familiar, porque de la génesis familiar se producen una gran cantidad de actores significativos, comenzando por su madre y con el concurso de sus hermanos, lograron dejar como una huella digital en el camino del deporte. Carmen, Bueno, Carmelo, gracias por acompañarme en este maravilloso proyecto. Feliz año a todos nuestros queridos miembros del grupo y de todas aquellas salud, personas salud. y de todas aquellas personas que en algún momento van a ver este programa en homenaje a un gran hombre. Yo como alumna le digo así, un gran hombre porque aprendí mucho de él. Una de las cosas que tenía este profesor Rubén Gómez era que él involucraba o había como una sinergia entre lo que era el deporte y lo que era la vida social, o lo que debería constituir o conformarse un atleta. Entonces, él tenía unos principios muy arraigados que eso nos los hizo saber en todo momento, desde el inicio del deporte, en este caso el básquetbol, como ya al final, como ya preparados o como ya expertas en el trabajo en equipo, lo que era la disciplina y lo que tenía que prevalecer en un equipo, que era el trabajo en conjunto y no individualidades. Esa es una de las herramientas que él nos hizo entender a nosotras que en algunos casos no entendíamos a cabalidad porque queríamos prevalecer ante el grupo. Y si nosotros no entendíamos eso en el principio, no íbamos a tener éxito. Y él todos los días o en todos los entrenamientos era enfático en su manera de ser, ¿verdad? Un carácter muy recio, nos hacía entender que no íbamos a tener logro alguno, sino teníamos una comunicación entre nosotras y una unión como equipo para lograr ese objetivo. La otra cosa que a mí mmm,
me hace recordar que yo estuve en varios campeonatos distritales y nací en el Inca de Katia, en la escuela Teresa Carreño, donde él fue profesor, era que la puntualidad, la responsabilidad, el amor que tenías que tener por lo que ibas a hacer ahí dentro del Inca, que era ir a jugar un deporte, en este caso el básquetbol, tenías que tener seriedad, o sea, no era que tú ibas a jugar por jugar, sino que tú tenías que saber que esa disciplina era algo serio, que tú ibas a representar, ¿verdad?, a unos colores del Inca o cuando fueses a un distrital a los colores del Distrito Federal, que en aquella época era color verde. Otra de las cosas que él nos inculcó y que yo valoro mucho aún es que él involucraba a la familia, él involucraba como valor como reconocimiento, como que mira, anda a ver a tu hijo o a tu hija jugar para que esta muchacha viera a sus padres, a sus hermanos, a su familia en la tribuna y se sintiera como que, bueno, soy querida tanto en casa como acá. Me están viendo mis habilidades, están viendo mi desempeño como persona, como deportista y me están aupando que realmente uno como ser humano tanto necesita que le den reconocimiento a lo que uno hace tanto bien y te corrijan si haces algo mal. Eso lo hacía él, ta, tanto en la cancha como fuera de ella, porque también combinaba algo importante, que era tu formación como atleta y tu formación académica. Ahí tenía que haber un conjunto. Tú no podías ser excelente deportista si eras deficiente en materia académica. Eso tenía que ir unido. Y tan es así que algunas de nosotras tuvimos dificultades eh, en la parte académica y él nos suspendía y nos decía, si usted nos pasa la materia, usted nos saca una mayor calificación, entonces usted no puede venir a los entrenamientos. Eh, y eso era, él era muy estricto. La otra parte que tú dijiste, él era un hombre muy reservado. O sea, él no le gustaba hablar de trivialidades, sino que él iba a realizar un trabajo. Él iba a enseñar y a captar talento, que había mucho, y él se dedicaba a eso. Y tenía una particularidad además de que aquella persona, en el caso de los caballeros del Inca, que él le veía que tenía alguna potencialidad, él lo motivaba y lo involucraba a participar con nosotras en los entrenamientos y nosotros teníamos que, digamos, de alguna manera verlo como un ejemplo a seguir ese muchacho. Y por allí nos fuimos. Nosotros estuvimos campeonas del Inca de Katia como alrededor de 8 años, pero fue de forma ascendente. Y eso nos llena a nosotras de orgullo, yo como alumna. Yo no seguí la carrera del deporte porque me dediqué a la parte administrativa eh, y por allí también tuve éxito de acuerdo a sus enseñanzas, que era el trabajo en equipo y el que las cosas se tienen que hacer bien. No sé si quieres añadir algo más, Carmelo. Y no, en efecto que para uno, inclusive no en aquel momento, porque cuando estábamos nosotros muy muchachos, lo veíamos como que era una actividad de rutina que un señor hacía allí, un señor que hacía una actividad de rutina ahí. Y como nosotros también éramos jugadores de baloncesto, nosotros lo que estábamos era a veces ligando que él terminaba su entrenamiento para entrar nosotros, ¿verdad? Porque Eh, coincidíamos porque en el horario. coincidíamos cuando terminaba el entrenamiento de los grupos de minibásquet, tanto el minibásquet masculino como el minibásquet femenino, que inclusive de este grupo de la generación 77 hay una cantidad de personas, de muchachos, que ya no son tan muchachos, abuelos todos y abuelas, que jugaron minibásquet, inclusive dentro de las personas que nos acompañan con estos relatos. Hay abuelas que inclusive asistieron hasta al profesor ya en sus últimos momentos, pues, y que recuerdan de muy buena manera todo ese transcurrir en el tiempo, en su enseñanza, y que eso es lo bonito, porque qué bueno que alguien, después de transcurrir 50, 60 años, puedan recordarte como su maestro. Sí, eso es Y en verdad. este caso,
cuando nos referimos a Rubén Gómez, no nos vamos a referir solamente al entrenador, sino a ese maestro, a esa persona que es capaz de canalizar las inquietudes juveniles, las inquietudes infantiles, inclusive tener como una visión integral de lo social, de lo cultural, de todo lo que tiene que ver con el ser, para como buscarle la vuelta y canalizar esas inquietudes para que vaya por el mejor camino. Claro, en aquel momento nosotros no podíamos verlo de esa manera, pero en el caso mío particular, que soy del área de la educación física, el deporte y la recreación, yo admiro a toda aquella persona porque esas actividades más que todo nacen desde el corazón, porque la tasa de retorno desde el punto de vista económico es muy pobre. Sí. Es muy pobre. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes tú que tener mucho amor, mucho afecto para hacer esas cosas y que inclusive tengas que moverte. Creo que él vivía por la Mercedes, Bellomonte, por ahí, y moverte a las 8 o 9 de la noche, en algunos casos. Hasta, bueno, Venezuela, Caracas no era tan peligrosa, pero él se movía ¿En a esa aquella hora. época? Sí, y porque él daba también clase en la Teresa Carreño y se movía en el 23 de enero y captaba talento. Y de hecho que bueno, yo creo que muchos no conocen la historia de Rubén y a partir de algunos escritos que han hecho algunas personas en las redes sociales y algunos que nosotros hemos recuperado, Sí, podemos como reflotar sí. por reconocer, tal cual como lo decía el profesor Paco Díaz. Paquito Diez, que no se le dio reconocimiento a él, porque inclusive cuando en la narrativa del programa va a aparecer cuando él ya no es entrenador, ya no es entrenador, porque inclusive tuvo un éxito con Victoria M, que todavía creo que Nadie nadie lo puede decir supera. contra. Sí. Nadie lo Y supera, eso es luego verdad. él era un hombre de apuntes, numerólogo, anotaba Ujú. todo lo que sucedía. Sí, él Y, era un estadista. ah, Él era un estadista. sí, sí, sí. Y aparte de eso, él participó en las estructuras organizativas de, del baloncesto en cuanto a cómo podía crecer, e inclusive cuando el profesor Leonardo Rodríguez, creador de la Liga Especial de Baloncesto, cuando el profesor Leonardo Rodríguez regresa de su posgrado en los Estados Unidos Sí. y nace la idea, creo que se reúnen con Chiquitín Estegui, con otra gente por allí, y buscan de qué manera arrancar con eso. Bueno, resulta que de esa organización sale el profesor como vicepresidente de la Liga Especial de Baloncesto, cosa que no es cualquier cosa, porque había Claro, gente porque, también con arraigo en este. claro, que tenía arraigo, pero Rubén Gómez lo que tenía era el conocimiento tanto como entrenador, como preparador y como estadista. Y el Entonces, método, el método, el método. el Entonces, método. y una de las cosas que él hacía énfasis era que teníamos que llevar estadística, porque los números te dan resultados. Y entonces tú puedes allí prevenir, puedes tomar acciones de lo que va a suceder en algún momento determinado de acuerdo a una temporada o la otra, o como un jugador de acuerdo a, a sus asistencias, a su cantidad de puntos, puede en algún momento seguir adelante o se puede decaer. Y ese es el término que en esa época se usaba, que era Es el feedback, correcto. ver Sí. atrás para ver esos resultados, para ver cómo tú puedes planear con base a esas informaciones qué puede suceder. Sí. Otra de las cosas que en esta investigación a mí me ha causado mucho revuelo es lo que coinciden muchas personas que trabajaron con él, compañeros de trabajo, entrenadores, gente que lo conoció, digamos, únicamente de observación, es el tema de su calidad humana, de que y estaba en muchas maneras de vivir y de ver, y él, digamos, independientemente de juzgar, él lo que hacía era ayudar.
y lo ayudaba incorporándolo a una actividad deportiva, lo ayudaba también a combinar lo que era tu familia con el Inca y traía a todas esas personas a que visitaran el Inca porque era una manera de hacer las cosas de una mejor manera en vez de estar perdiendo el tiempo en una plaza sentado en un sillón, por Inclusive, ejemplo. Carmencita, fíjate que cuando él comenzó con el baloncesto en el oeste de Caracas, él comenzó en las lomas de Urdaneta. Sí. Él comenzó en las lomas de Urdaneta. Entonces, cuando se dio la oportunidad, que creo que Gustavo Castro era el director del Centro Juvenil de Catia, Robert era jugador. Robert jugaba conmigo. Somos contemporáneos. Y consiguió, a través de Gustavo Castro, que le prestaran las instalaciones del centro juvenil para seguir con el desarrollo del minibásquet, tanto en el masculino como en el femenino. Y Sí. de hecho que bueno, ahí estaba como un ritual, siempre estaba el profesor allí, Rubén Gómez, pingüino, con su grupo de Ujú. muchachos a una hora. Y los que esperaban en la tribuna viendo lo que él hacía, que casi nunca soltaba el cigarro. Sí, sí, ¿verdad que sí? Yo lo que te puedo decir que Rubén Gómez dio clases en la Escuela Caracas, que está en el bloque 2 de las Lomas Urdaneta, perdón, en el bloque 1 de las Lomas Urdaneta, y él trabajaba ahí de profesor de educación física y entrenaba o hacía sus actividades en la cancha del bloque 2. Daba clase en la Escuela Teresa Carreño, que está cerca del Banco Obrero, no sé si te acuerdas, Ya, claro, claro. y le permitieron hacer las actividades de deporte en el Inca. Luego, como él formó un equipo del Colegio Caracas y luego de la Escuela Teresa Carreño, las unió para entrenar allí en el Inca. Y en el Inca la única manera de entrenar, porque había muchachas que estudiaban en la mañana y otro grupo en la tarde, era entrenar en la noche. Y para aquella época era un poco difícil que a uno lo dejaran ir en la noche a entrenar en el Inca, sobre todo una niña de 10 11 años. Si no tenías un hermano mayor que te acompañara, era un poco difícil. Y él rompió ese mito o rompió esa barrera que había en las familias, sobre todo de que una muchacha jugara basquetbol, si en aquella época la mayoría era que jugaba era voleibol, que era algo más feminista que jugar basquetbol. Y sin embargo, él rompió con ese esquema, fue a las casas, fue a mi casa varias veces, fue a la casa de otras muchachas también y logró concatenar, ¿verdad? Que todas coincidiéramos ahí en el Inca, que me acuerdo yo que estaba el profesor Castro, que no teníamos carné y él nos hizo a cada una un carné para que tuviéramos acceso tanto a las canchas en determinado momento y pudiéramos ir los sábados a la piscina de manera recreativa, porque era una novedad, me acuerdo en aquella época, ir al Inca a pasar un rato en la piscina. Y todo eso lo logró Rubén Gómez con todo este grupo de muchachas. Fíjate que de alguna manera estaba adelantado en cuanto a esa concepción holística y abierta que tiene que ver con el desarrollo humano, sobre todo en el plano femenino, como tú bien lo decías. Es probable que los niños podían ir a jugar al centro juvenil, un concepto de la parte machista, el muchacho puede andar en la calle, la muchacha no, Sí, en pero en la aquella casa no se época. veía así. Uh-huh. Y también yo creo que ahí se unió, hubo como una simbiosis entre lo que el profesor Carlos Martínez dejó en el Centro Juvenil de Catia, que era un centro abierto a la comunidad, que no era solamente para deporte, sino para actividad recreativa. Para las Uh-huh. mamás había actividades de cocina, actividades femeninas en el salón social. Sí, Entonces ahí creo. se podía dar que es probable que la mamá de los niños y las niñas que iban en la noche podían estar haciendo cursos y talleres en el salón social. Es así, porque se aprovechaba todos los espacios, que era una gran ventaja ahí en el Inca. ¿No? Y aparte que no es lo mismo, no es lo mismo subir a la loma allá, llevar a la gente que está aquí abajo, en las veredas allá, era mucho más fácil que los grupos de allá, que ya lo tenía bien estructurado, inclusive esa unión fue muy buena, porque inclusive no solamente amalgamó a los equipos pequeños,
sino hasta los equipos grandes, porque cuando nosotros teníamos el torneo tradicional de De Vista colores. de Katia, jugaban muchos muchachos de allá arriba, Guillao, Machado, Mamiro, eh, una cantidad de muchachos que llegaron a jugar con nosotros. Y las muchachas también bajaron también. Sí, sí, sí. Sí. Había mucha, en aquella época, aparte de esto de que nos dieran la apertura en el Inca para nosotros practicar este deporte, también una ventaja que tiene que ver con el respeto que el profesor Gómez infundía a todo, tanto fuera de la cancha como dentro de la cancha. Era aparte que fue una gran institución, él como persona, era algo que te daba a entender que la seriedad de este grupo de personas que estaban aquí tenía que ser respetadas tanto adentro como afuera. Y él lo hacía saber y lo proponía con el grupo de muchachos que estaban allí, que él decía, mis muchachas o mis jugadoras, como nos decía, tiene que haber un compromiso y tiene que haber un compañerismo todos, tanto hembras como varones. Entonces, una de las cosas que él se ingenió era que aquellos muchachos que nos iban a ver a nosotros en las prácticas, ¿verdad? Él, él escogía a alguno de ellos y le decía, bueno, hoy acompañan ustedes a Carmen Ogliastra, que viene en el bloque 10 de Los Lomas. Usted se va con Beatriz Cabrera, que vive en el bloque 8 de Las Lomas. Y usted acompaña a Marilis, a Petra, a Castillo, que van para este bloque. Y él se quedaba ahí, ¿te acuerdas? En el Pajuí, esperando que los muchachos regresaban. Y entonces no era que él se quedaba ahí porque sabía que ellos iban a pasar por allí para sus distintas casas, pero era como cerciorándose de que ese favor que él pidió de acompañar a esta chica se haya efectuado. Entonces fue como que todos los días fue como que, bueno, a mí me toca ya ir a acompañar a Carmencito, me toca acompañar a Beatriz y ya, profesor, ya estoy listo. Pero en ese momento ahí se conforma otra reunión y esa otra reunión era para hablar del baloncesto y las distintas estrategias que había en ese momento ahí en el Inca, tanto del personal, tanto de las mujeres como de los hombres. Entonces, uno de los éxitos también que hemos tenido nosotros es que, como estaba hablando un estratega, un hombre que digamos que tenía una visión un poquito más abierta de que otros entrenadores, ¿verdad? Es que hizo que en el año 77, por ejemplo, los muchachos ganaran el primer campeonato para el Inca, porque él estuvo detrás de Robert, como muy bien que más adelante lo van a poder escuchar en un audio, lo que decía o lo que piensa Robert sobre ese campeonato y lo que aportó Rubén Gómez para lograr ciertas estrategias en el juego. ¿Sabes, Carmen, que cuando uno oye y revisa, uno piensa que, Dios, ¿por qué hay tanto egoísmo realmente? ¿Por qué no reconocer los méritos de la gente? Reconocer, porque aupar, ese dice como el profesor que le pone el examen a los alumnos y le dice, todos tienen un papel, una hoja en blanco. Cuando yo le diga, la van a voltear y van a desarrollar lo que usted ve en esa hoja. Okay. No pueden levantarla hasta que yo no se lo diga. Entonces, cuando el profesor le dice que la levante, todo el mundo no haya que hacer para escribir y empiezan a escribir. Y empiezan a escribir cualquier cantidad de cosas. Cuando el profesor le dice, pero fíjate que escribieron solamente sobre la hoja en blanco. Ninguno escribió, o sea, escribieron sobre el punto negro que tenía la hoja blanca, pero no escribieron que lo blanco era más grande que el punto negro. Y generalmente nosotros, ustedes, venezolanos, el humano, el latinoamericano, está muy poco dado a reconocer los méritos de otros. Y es lo que nosotros queremos exaltar. No importa que el profesor no nos pueda oír, pero su familia, sus amigos, todo, y alguien pueda que quede por allí, que mira, el profesor Rubén Gómez, quien murió en el año 2014, durante todo este tiempo, desde que en Apure. Desde 1957. Sí, no, y de que en Apure su mamá jugaba baloncesto para hacer la selección de Apure,
sus hermanos también, todos están involucrados en la parte deportiva. Y su tío materno. A dónde llegó a través de una línea de vida que estuvo plegada de éxitos que tienen que ver mucho con el deporte. Inclusive a veces uno desarrolla la idea, y yo estuve leyendo un libro hace como 15, 20 años. Ese libro se llama Pasar el balón. Ah, ok. Pasar el balón. Y ese Pasar el balón es un libro que desarrolla un exjugador del equipo español, de la selección nacional española, que es especialista en coaching. Okay. Y él desarrolla todo lo que tiene que ver con la estrategia en la gerencia a través de pasar el balón. Cuando tú no puedes con algo, si tú tienes el balón, en baloncesto hay una posición que llaman triple amenaza. Cuando tú tienes el balón, tienes 3 opciones: driblas, lanzas o la pasas. Si te quedas con ellos, te van a gastar 3 segundos. Entonces, en este caso, pasar el balón para nosotros es: yo te paso el balón, Carmencita, para que tú hables del profesor. Está muy bien. Mira, Rubén Gómez nació en San Fernando de Apure. Yo juraba que él era caraqueño por su formación. Y nació un 16 de marzo del año 28. Y su mamá, Guillermina, jugó basquetbol en el estado Apure y representó en aquella época a su estado por distintas partes, o digamos que no había una organización de campeonatos nacionales. Eso se formó a partir de 1957. Pero yo creo que te nombro esto de su mamá porque como él se dedicó a ser entrenador del equipo femenino, a llevar adelante al equipo femenino, yo creo que su mayor, digamos, o su musa, o su heroína, o su mentora fue su mamá. Su mamá lo dice su hijo. Ajá. Que fue la que lo impulsó a que la mujer no es solamente un trabajo en la casa para aquella época, sino que tenía un aporte recreacional y tenía un aporte en materia deportiva. Es algo de las cosas que a mí me cautivó y que todavía leyendo un poquito más sobre él me enorgullece haberlo conocido de esa manera. Aparte de eso, él tenía un hermano de su mamá, que no nos ha indicado qué deporte era, pero el Salón de la Fama del Estado Apure, ¿verdad? Tiene el nombre de su tío. Su tío se llamó José Logiodice, que es el apellido de materno. Y ese es un apellido italiano. Sí, como en aquella época llegaron todas esas personas, emigrantes allá sobre esa zona al cultivo al campo, al cultivo del arroz y a las frutas y a toda esa serie de cosas. La otra cosa personal que yo sé de Rubén, que muy pocos la conocen, es que él se casó con una señora que se llama Irma Rodríguez. Tuvieron un hijo. Ese hijo tuvo 4 hijos y esos 4 hijos le dieron 8 o 6 bisnietos, no recuerdo muy bien. Y que nosotros, ¿verdad? Estando en esta diáspora obligatoria, nos dedicamos o nos hemos dedicado el tiempo para enaltecer a este hombre que dejó una huella y que yo creo que el basquetbol hoy en día, en la forma que se juega y en la forma que está conformado, tiene el nombre de Rubén Gómez, porque yo he visto algunos juegos últimamente de el basquetbol femenino y me hace acordar de todas aquellas jugadas estratégicas que nosotros hacíamos en los años 70, por ejemplo. Y nunca se ha dicho que, bueno, mira, esta jugada, el tutor, el creador, fue de Rubén. No, simplemente nosotros hablamos de Rubén, ¿verdad? Hay uno que otro entrenador que lo habla. Esto es unido a lo que estamos hablando del reconocimiento, que no lo decimos. Y que en Venezuela tenemos memoria corta y olvidamos rápido. Y yo pienso que Rubén Gómez
hizo tanto por el deporte, hizo tanto por los niños, hizo tanto por la autoestima de la mujer, que deberíamos, aparte de esta iniciativa que tenemos nosotros, seguir construyendo hasta lograr que en algún momento las autoridades o digamos o el Instituto Nacional de Deporte tenga una sala, un espacio que sea dedicado a Rubén Gómez, por ejemplo. Bueno, mira, yo en realidad en este momento no lo creo, porque estamos viviendo en una circunstancia en donde más bien todas las personas o todos los nombres, eh, todas aquellas personas que fueron exaltadas con un salón, con una avenida, con una calle, eso fue cambiado y cambiado para, no para bien, porque realmente cada Claro, quien es merecedor de lo que cosecha. claro. Entonces, en oportunidad yo pienso que nos vamos a lo banal y entonces la banalidad es lo que priva Sí, y no al que construye de alguna manera para que esa sociedad sea mejor. Y es en este así. caso, la construcción del profesor Rubén Gómez a través de ese laborioso trabajo durante toda su vida dejó una huella Sí, positiva. Y la huella la van a conocer todos ustedes a través de algunos mensajes de los actores sociales que directamente estuvieron involucrados cuando niñas o cuando niños con él y que hoy, después de 50 o 60 años, son capaces de recordar, sí, son capaces de analizar y aplaudir todo lo que este señor que iba por allá rigurosamente en la noche, en algunos lugares, a enseñar a una gente, porque es que es así, es como el docente del aula. Tú vas al aula y te pasan por el aula durante todo tu tiempo académico miles de muchachos y tú no sabes dónde van a estar. ni dónde van a parar. Lo importante es Sí, deja tu huella, construye, construye, porque eso es el futuro. Y, sí, y, y, y lamentablemente se ha perdido eso porque realmente esa cantidad de personas como él se han ido del país, se sí. han ido del país o se han separado, porque también es muy bonito ese trabajo, pero también ahorita necesita tener bienes para poder subsistir y vivir. Sí, Entonces, qué bonito es, pero bueno, no hay quien te apoye, no hay quien te eduque. Y como bien yo le decía a alguien, ¿quién, papá, puede tener un niño en el béisbol, en la natación, en el tenis o en cualquier otro de los deportes y no puede comprarle los elementos básicos, un par de botas de goma, un par de zapatos de goma, un balón, un guante, porque hay que comprar la comida primero? Entonces, ¿qué sí, porque ocurre? los altos costos de la vida, Cuando, 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 cuando el Estado, cuando el Estado no es el benefactor, no queremos que sea el paternalista, pero si claro, tú generas empleo, si tú generas trabajo, si tú generas centros recreativos, si tú generas una gran cantidad de cosas donde tenga gente con competencia, con una formación, ¿verdad? Que las instalaciones estén en perfecto estado, que tú puedes llevarlo allá. Pero entonces ahorita esa carga social no la puede asumir un papá que no tiene para llevar al niño al colegio, pero tiene un par de zapatos, no tiene para comer, no puede estar comprando un guante Raúl que cuesta $200. claro, es así. Lamentable la situación hoy en día, pero yo pienso que en la época, si nos vamos un poquito hacia atrás, la época de los años 60, 70 y 80, que fue una época de oro en la formación de las personas, tanto en la parte académica como en la parte de deporte y recreación, pero habían personas como Rubén, que por ejemplo, en el caso de nosotras, él nos entregó a cada una un balón de basquetbol. Yo no te sabría decir si él lo compró o se lo dieron. No sé, él a nosotras nos entregó a cada una un balón de basquetbol que teníamos que tener no solamente de adorno en la casa, sino todos los días teníamos que llevarlo al entrenamiento, pero teníamos actividades que realizar con ese balón en las casas. Entonces, por eso que lo que es el ejercicio, lo que es la constancia, la dedicación, que va del profesor más allá del aula, hace que uno se convierta
en una persona seria, responsable, cuidadora, tenga habilidades adicionales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotras en aquel entonces manejábamos muy bien el balón con la mano derecha que con la mano izquierda. Yo que soy zurda la manejaba muy bien con la mano derecha. Y otras personas que eran derechas la manejaban muy bien con la mano izquierda, pero era por el tema del ejercicio, el tema de lo que era una tarea que te asignaban y tú tenías una evaluación con respecto a eso. ¿Y cuál era la evaluación en el caso de nosotros? Que tenías más participación porque ibas a tener mayores habilidades en un momento determinado del juego. Y esto lo hacía él con su pedagogía, su didáctica, su forma de enseñarnos este hermoso deporte, que era dándonos las herramientas para que nosotros pudiéramos desarrollar habilidades y destrezas, que hoy en día evidentemente, por más que tú tengas habilidades, por más que tú tengas ganas, no lo puedes realizar porque evidentemente hay otras cosas que pasan a primer plano y el deporte pasa a un segundo plano por el alto costo de la vida, por ejemplo. Y una de las cosas que también hizo Rubén Gómez por aquellas personas que en aquel momento, que todas no éramos de buenos recursos, sino habían unas que tenían, sus padres podían y otras no, es que él de alguna manera contribuía a que estas muchachas tuviesen, ¿verdad? Su balón de basquetbol, tuviesen sus par de zapatos, porque había una combinación entre los padres y el profesor. Esta chica o este muchacho es un buen atleta, tiene un futuro, porque él tenía una visión indiscutible de cazar talentos. Entonces, él se enfocaba en eso y los ayudaba, pero tú tenías que tener una retribución con él. No era solamente que ibas a jugar bien, sino que tú tenías que salir bien en los estudios y tenías que ser responsable con tus cosas, que no sé si ahora lo harán, pero en aquella época, este profesor, aparte de enseñarnos a jugar basquetbol, nos enseñaba estas cosas, estos valores y principios que eran el refuerzo de lo que te enseñaban en casa. Fíjate, Carmen, para ir cerrando, llevamos ya 42 minutos Uy. con lo que deviene, posterior a nuestra introducción, va a ratificar lo que nosotros estamos conversando. Entonces, vamos a dejar de la mano de ustedes que nos van a escuchar y que van a escuchar a algunos actores que han colaborado con nosotros. Quiero agradecer a Josefina de Diez, la esposa del profesor Paco Diez, que me hizo el bypass con algunos contactos, entre ellos con su hijo, para conseguir algunas informaciones. Entonces, a mi manera de ver, que creo que esta parte de introducción ha sido bastante sustantiva, y que Sí, espero que les guste. Y bueno, de ahí van a salir una gran cantidad de cosas, pero queremos que usted participe, queremos que usted hable, que usted diga, que usted opine, que no sea solamente la parte de investigadora, porque bueno, Cándido y Alcide no están con nosotros porque han estado un poquito complicados, pero han estado asesorándonos, han estado haciendo el coach. Entonces, para no atiborrarlo con la introducción, queremos que se pase ya de una vez a que ustedes vean imágenes, a que ustedes pongan algunas informaciones, algunas opiniones de personas que conocieron inclusive más de cerca al profesor que nosotros, sí, porque eran sus colegas de esa época. El sí, profesor Armando Naranjo, el profesor Paco Diez, su hijo. Y sí. bueno, La profesora entonces, Elena Esteves. entonces, bueno, Carmencita, creo que con esta introducción lo que nos queda es seguir construyendo lo que tenemos. Sí, sí, tenemos que agradecer mucho a todas las personas que han participado y nos han dado sus testimonios, de los que lo conocieron y los que piensan de alguna manera, lo que pudo haber sido y no fue. Em, Nosotros vamos a colocar algunos videos, vamos a colocar muchas imágenes, pero nos gustaría la opinión de ustedes, así como dice Carmelo, en este programa. En este programa que para mí me siento muy orgullosa de participar en él y de hablar de un gran hombre, de un gran ser humano, un gran, una gran persona que indistintamente nos enseñó por igual a todas y nos indicó el camino que muchos hoy
se sienten identificados y hoy son profesores de educación física, como por ejemplo Beatriz Cabrera, que es ahora, fue profesora de educación física, ya está jubilada y ahora tiene su propio colegio, y ella me dijo que una de las cosas que le inspiró para hacer esto fue Rubén Gómez, como también nuestro amigo Padilla, que está conformando ahorita una escuela de deportes y dice que su motor principal ha sido Rubén Gómez. Entonces, bueno, de todas maneras, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, y nos vamos a ver en un futuro cercano para seguir hablando de Rubén Gómez. Bueno, creo que nos vemos el viernes que viene. El viernes, no sé qué fecha es, Carmencita. No tengo la fecha aquí, pero te la busco y te la escribo. Ok, mejor. Yo mañana voy a estar aquí en la casa trabajando, editando y todo lo demás, y yo te voy pasando información. Si a ti te llega más información, me la pasas para incluirla en el material. ¿De Seguro que sí. acuerdo? Chao. Bueno, un besote.